Buenas tardes. Mi grupo está compuesto por Rubén Sánchez García, David Mora Zapata y Marcos Antonio Marín Maestre. Y nosotros vamos a presentaros el patrón de diseño Object Pool. ¿Cuál es el problema que intenta solucionar Object Pool? El problema principalmente es que objetos con mucho coste de inicialización y su uso reiterado a lo largo de un programa, pues nos da un problema muy grande a la hora del rendimiento. Cuando tenemos que medir el rendimiento, este tipo de problemas hace que las gráficas pues salgan un poco de... se vayan un poco de madre. ¿Qué pasa? Donde principalmente vemos reflejado este problema es en las conexiones a bases de datos o recursos gráficos en juegos o cualquier tipo de muestra en la que tienes que mostrar constantemente distintos tipos de imágenes. Eh, Object Pool es una colección de objetos inicializados preparados para su uso. Los objetos solo se crean una vez. En otras palabras, el Object Pool simplemente es una colección donde tú tienes ahí almacenados todos los objetos que quieras utilizar a lo largo de tu programa y que sabes que van a acarrear un coste muy elevado a la hora de llamarlos. Entonces, al tenerlos ahí, si cuando los llamemos por primera vez serán inicializados. Cuando los inicialicemos, eh, los usaremos y los devolveremos a la misma colección. Esto nos hará para que más adelante, cuando volvamos a necesitar este mismo objeto, no tengamos que volver a inicializarlo, sino que simplemente recurrimos a la colección y nos devuelve el mismo objeto, pero siempre intentando eliminar todas las referencias anteriores, porque si no podría tener algún problema y el programa podría ir mal. ¿Qué pasa? Cuando tú solicitas este objeto otra vez, eh, nosotros conseguimos que no se vuelva a inicializar el mismo objeto. Entonces, por ejemplo, para una conexión a base de datos, ya no estaríamos realizando una conexión más de una vez, sino que estaríamos utilizando la misma conexión que hemos tenido antes, pero eliminando todos los datos secundarios, como por ejemplo cualquier tipo de cosa que haya podido quedar guardada de la anterior conexión. Uno de los ejemplos que hemos encontrado para describirlo de una forma muy sencilla es, por ejemplo, esta imagen. En esta imagen presentamos una zapatera de una bolera, que sería el Object Pool. Los objetos son los zapatos. Luego tenemos un cliente. ¿Qué pasa? Cuando un cliente quiere jugar en la bolera, va y pide unos zapatos. Se le da unos zapatos, el cliente juega y luego los devuelve. ¿Qué pasa? Que eso no acaba ahí. Cuando el cliente devuelve sus zapatos no se eliminan completamente y cuando un cliente nuevo necesite unos zapatos iguales se tenga que volver a comprar unos o fabricarlos, sino la ventaja de esto, lo que te ofrece Object Pool, es que tú puedas coger esos mismos zapatos que ya han sido utilizados antes por otro cliente, limpiarlos y dárselos a otro cliente cuando lo solicite. Object Pool principalmente intenta realizar esto. ¿Qué consigues con esto? Pues las conexiones a bases de datos no se harán tan pesadas para el mismo programa porque al realizar una primera conexión te conectarás, cargará todo lo que tenga que cargar el procesador y luego las siguientes simplemente utilizarán la misma referencia. No tendrán que pasar por otra vez el mismo proceso costoso de inicialización. Otro tema importante es que en algunos Object Pool los recursos son limitados, por lo que se especifica un número máximo de objetos que puede almacenar. Si en algún momento dado se alcanza este número y se solicita un nuevo artículo, usualmente suele optar por dos opciones. Una, que es la más radical por así decirlo, es lanzar una excepción y bloquear el hilo. Y la otra es simplemente dejar esperando al hilo hasta que un objeto sea liberado de la pool y poder dárselo al cliente. Hola, yo soy Marcos y voy a contar detalles de la utilización de este patrón de diseño. Según cómo se implemente, puede clasificarse de tres maneras: eager, lazy o una mezcla entre ellos. Cuando todos los objetos del Object Pool se inicializan cuando éste se crea,
estamos hablando de un Eager Object Pool. Si los objetos se crean mediante los vamos necesitando, se trata de un Lazy Object Pool. El mixto crea unos objetos al inicializarse y otros durante la ejecución. La estructura que utiliza este patrón simplemente es una clase Object Pool con métodos que nos permite adquirir objetos que ella nos está guardando y devolverle los que ya no necesitamos, con los que hemos acabado de trabajar. También es recomendable que esta clase se diseñe mediante el patrón de diseño Singleton. Aunque la mayoría ya lo habréis visto en cursos anteriores, esto quiere decir que solamente habrá una única instancia de la clase Object Pool. Ahora explicaré un ejemplo del uso de este patrón. Por ejemplo, un Object Pool que trata conexiones a una base de datos. En este caso hacemos primero una clase abstracta, Object Pool, para que nos pueda servir cada vez que queremos utilizar este patrón, no solo para el ejemplo. Esta consiste en dos colecciones de objetos, Locked, que contiene los objetos actualmente en utilización, y Unlocked, los objetos que no utilizamos, los que no se usan. También tenemos los tres métodos abstractos: Create, para crear los objetos si aún no existen; Validate, que comprueba si la clase que queremos coger se adapta a nuestras necesidades; y Expire, que limpia o elimina una clase del Object Pool. También tendríamos dos métodos más, Checkin y Checkout. Se llama Checkin cuando se quiere coger un objeto, es decir, que éste pase de un lock a lock. Checkout hace lo contrario, lo libera. JDBC Connecting Pool es la clase que por herencia tiene que implementar los métodos abstractos anteriormente dichos. En esta clase es donde se especifica el comportamiento del Object Pool, pero esta clase se hace completamente invisible en nuestro programa principal, ya que solo son necesarios los métodos Checkin y Checkout. Bien, a continuación voy a repasar los beneficios y las limitaciones que presenta el patrón de diseño Object Pool. Empezando por los beneficios, el patrón Object Pool nos puede proporcionar un incremento significativo en el rendimiento, ya que evitamos la inicialización constante de objetos y recursos que son costosos de iniciar y que podemos reutilizar en lugar de crear y destruir continuamente. Esto también nos ayuda a mejorar la predictibilidad del programa, pues los recursos que podrían realizar nuestro programa al inicializarse ya se encuentran cargados en memoria listos para ser usados. Otro beneficio es la posibilidad de limitar el número de instancias de un objeto. Por ejemplo, si solo quiero mantener como mucho 3 conexiones simultáneas a mi base de datos, con Object Pool puedo mantener las 3 conexiones iniciadas y cederlas cuando sean requeridas, sin que se creen más. Pasando a las limitaciones, la principal de ellas es el aumento de espacio en memoria necesario para alojar los objetos que iniciemos, especialmente si mantenemos más de una instancia de ellos. Esto puede limitar los recursos disponibles para otras tareas y disminuir el rendimiento. Además, el beneficio que obtendremos al inicializar recursos únicamente locales será escaso, pues el coste de inicialización solo suele ser lo suficientemente alto al utilizar recursos externos, como por ejemplo una base de datos. En algunos casos puede resultar contraproducente utilizar un Object Pool, especialmente en programas multihebra con recursos compartidos, pues podríamos causar una situación en que una hebra se quede bloqueada esperando un recurso de nuestro Object Pool que de otra forma podría haber sido creado por la propia hebra y continuar su ejecución. Como apunte final, decir que en los lenguajes de programación que utilizan un recolector de basura, como por ejemplo en Java, no suele ser aconsejable el uso de un Object Pool, especialmente si los objetos solo utilizan memoria, pues el coste de inicialización no es lo suficientemente alto, y se contrarresta con el aumento de tiempo que necesita el recolector de basura para escanear el objeto que mantenemos en memoria. Object Pool puede ser una herramienta eficaz, pero se debe utilizar con cuidado y vigilar de cerca sus limitaciones y posibles complicaciones.